Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar en este espacio en donde evidentemente hablamos de salud, hablamos de bienestar, pero sobre todo compartimos conocimiento con algunas pautas y recomendaciones que seguro nos ayudan a tener una vida mejor. Hoy vamos a hablar de lo que pasó con el COVID-19 porque puso al descubierto una nueva alerta frente a la obesidad. Muchas personas con esta condición lo desconocen, pero sobre todo son más vulnerables a contagiarse de este virus. Pero lo más grave es que no podrían soportar este virus de la mejor manera. Su salud podría llegar a complicarse. Y por la condición de obesidad, en cualquier momento de su vida pueden enfrentar enfermedades que los podrían conducir a la muerte. En Colombia, según la encuesta Situación Nutricional, la mitad de la población padece sobrepeso y obesidad. Pues en nuestro programa de hoy vamos a hablar de esta enfermedad. Les queremos compartir además herramientas que ayudan a informarnos sobre cómo borrar esos mitos sobre lo que dice la báscula, sobre lo que dice el peso y sobre todo cómo poder ayudar a esas personas que tienen exceso de peso. Cómo ponernos en alerta, porque hay que estar pendientes, no solo del numerito de la báscula, sino realmente cómo está nuestra calidad de vida. Así que es un placer para mí poderlos acompañar en este espacio. Bienvenidos y por supuesto estamos recibiendo también sus comentarios, sus inquietudes en @redmastv. Ahí encuentran todos nuestros programas, ubican Más Salud en tus Manos y aquí estamos. Bienvenidos. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad y el sobrepeso afecta a más de 1.900 millones de personas en el mundo. La encuesta de situación nutricional en Colombia dejó como resultado que más de la mitad de las personas en el país padecen de sobrepeso u obesidad. La pandemia del COVID-19 generó una alerta mayor a quienes padecen de obesidad. La OMS advirtió que estas personas tienen mayor probabilidad de requerir cuidados intensivos si llegaran a contagiarse del virus, generando enfermedades más graves que los lleve a la muerte. La obesidad y el sobrepeso son considerados un tema de salud pública que no solo afecta a los adultos. En el mundo hay alrededor de 43 millones de niños con sobrepeso. La poca actividad física, los hábitos alimenticios y problemas hormonales son algunos de los factores relacionados con esta enfermedad. Y como siempre en este espacio vamos de la mano de expertos y hoy, bueno, volviendo a la presencialidad, aquí en nuestro set ya tenemos a nuestra invitada. Ella es Sandra Núñez, ella es médica, magíster en Administración de Salud, especialista en epidemiología con conocimiento integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud y además es vocera de La Verdad de su Peso. Pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, ya que volvemos a esta presencialidad, sentirnos más de cerca con un tema que nos debe importar a todos y es la obesidad. Y es que lamentablemente, digamos que en términos generales, no se considera una enfermedad. ¿Por qué razón? ¿Qué es la obesidad y cuáles son sus principales características? Bienvenida. Gracias, Paola. Gracias por la invitación a Más Salud en tus Manos. Sí, realmente mucha gente habla de obesidad, pero pocos la conocen a fondo. Realmente lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que la obesidad es una enfermedad crónica y es cuando hay una acumulación excesiva de tejido adiposo y esto, digamos que puede generarse por diferentes causas, pero genera complicaciones metabólicas, endocrinológicas, cardiovasculares y encontramos, digamos que muchas veces la obesidad no se diagnostica como tal en obesidad, pero sí todas las complicaciones que trae. Entonces más de 200 enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes tipo 2, la apnea del sueño, varios tipos de cánceres. Entonces la persona ya cuando se encuentra la obesidad es cuando ya está con la complicación. Y cuando nos ubicamos en nuestro país, porque generalmente escuchamos cifras internacionales y hablamos de noticias de obesidad y siempre decimos, ¡ay, terrible en Estados Unidos, qué complicado en México! En Colombia, ¿cómo estamos? En Colombia realmente, ¿de cuántas personas podríamos aproximadamente decir que tienen obesidad? Digamos que, como bien dijiste al principio, las cifras son de la encuesta de situación nutricional que se hizo en Colombia en 2015, son pues un poco, digamos, viejas, pero en esa época 1 de cada 2 personas tenía exceso de peso. De estos, el 18.7 es obesidad, o sea, casi 1 de cada 5 tiene obesidad en personas mayores de 18 años, de 18 a 64, que es el rango, digamos, donde está el grueso de la población.
tenemos que la obesidad ha ido incrementando también desde la primera infancia, o sea, es digamos una tendencia que vemos en todos los grupos y de 5 a 12 años los niños, digamos, tienen mayor obesidad los niños que las niñas y esta tendencia va cambiando hacia la adultez cuando las mujeres tienen más, digamos, obesidad que los hombres. Pero en general, digamos que es casi 1 de cada 5 personas tiene obesidad y 1 de cada 2 tiene exceso de peso, o sea, el 37.8 tiene sobrepeso, que ya es, digamos, precursor para la obesidad. Doctora, eso me da paso a la siguiente inquietud que tiene que ver con esa diferenciación entre sobrepeso y obesidad. Pero antes también decir que es lamentable que tenemos un registro hasta el año 2015, cuando sabemos que en pandemia seguramente muchas personas aumentaron prácticas nocivas como el sedentarismo, por ejemplo, o la ingesta calórica en altas proporciones. Entonces, esos registros seguramente han variado y no para buenos términos, podríamos decirlo. Entonces, diferenciemos un poco sobrepeso y obesidad, porque quienes están en la línea dicen, ah, no, pero yo estoy solo subidita peso, ya no llego allá. Bueno, digamos que en general la acumulación de tejido adiposo y es realmente pues que uno tenga un exceso de peso, un peso mayor a lo que tiene por estatura, o sea, lo que debería tener por estatura. Claramente una persona que mide 1,90 pues no pesa igual que una persona que puede medir 1,50. Entonces acá podemos hacer un cálculo muy sencillo, que es el índice de masa corporal. Tomamos el peso y lo dividimos sobre la talla por la talla, o sea, la talla al cuadrado. Este dato pues nos da un número que si nosotros pues lo tenemos podemos hacer una aproximación a si tenemos un peso adecuado para nuestra talla o tenemos un sobrepeso o obesidad. Si el dato está de 25 para abajo es una persona con un peso normal, ¿cierto? De 25 a 30 ya tiene sobrepeso y si está por encima de 30 tiene obesidad. Entonces ahí es donde yo puedo saber y tener una aproximación como paciente que me empodero, digamos, de mi condición y puedo ir directamente a consultar, que es el llamado realmente que siempre hacemos desde, digamos, desde la parte médica, es que el paciente pueda, digamos, hacer como un empoderamiento y consultar al médico que es idóneo para hacer este manejo y darle, digamos, seguimiento ya al problema del peso. Ok, el ejercicio entonces es sencillo. El peso, usted mira el numerito en la báscula, dividido la talla, es decir, los centímetros de su estatura al cuadrado. Sí. Listo, es básico. 25, menos de eso, es normal, relajados, tranquilos. De 25 a 30, bueno, ya debe haber una preocupación, digamos, atención sobre el peso. Y mayor de 30, realmente hay que tomar cartas en el asunto. Pero cuando ya se piensa, digamos, en obesidad, ¿por qué es importante el manejo con diversos especialistas? Porque hay que hacer un seguimiento a un paciente que tiene obesidad y cuáles son esos profesionales que deberían intervenir en un tratamiento, porque si ya estamos hablando de una enfermedad. Sí. Digamos que acá también desde el sobrepeso, si yo tengo un índice de masa corporal que está entre 25 y 30 o 27 a 30 y tengo comorbilidad, también tengo que tener importancia sobre el peso, porque es un factor de riesgo, como dije antes, para varias enfermedades. El abordaje es integral porque la enfermedad es multifactorial. Entonces tenemos especialistas en este grupo multidisciplinario desde el endocrinólogo, porque realmente, digamos, un tema hormonal es muy importante acá, el tema también conductual y psicológico, entonces hay psicólogos, psiquiatras, el tema nutricional, que es muy importante para que las personas puedan tener ya, digamos, unos hábitos que sean perdurables en el tiempo, no solamente la dieta que se hace puntual para bajar de peso en un momento, sino realmente un cambio de estilo de vida. Y en ese cambio de estilo de vida también está la parte de actividad física, que es fundamental para poder lograr que yo logre un balance entre lo que como y lo que consumo, pero está todo asociado. Entonces, por eso el abordaje es más allá. Claro, también estarán seguramente si la persona entró por un diagnóstico de una articulación, por ejemplo, por el peso, entonces está el ortopedista. Si el tema también es que la persona tiene un tema de dificultad para concebir un bebé, entonces está el ginecólogo. O sea, hay muchas otras comorbilidades que están asociadas al tema del sobrepeso o la obesidad, que hace que otras especialidades pues deban estar al tanto. Algunas harán el manejo como las que dije al inicio y otras tendrán que tener claridad de que esto debe ser intervenido y pueden remitir ese paciente a ese grupo multidisciplinario para que su abordaje sea integral. Doctora, y es que en este espacio, en donde evidentemente tocamos tantos temas de salud, pues hay una constante y es que a veces nos acostumbramos a la incomodidad, nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a lucir mal, nos acostumbramos a sentirnos mal y nos acostumbramos a que todas estas situaciones pues
vienen diariamente, entonces como que uno las va olvidando, pero precisamente ese es el llamado. Cuando la doctora menciona que todos estos especialistas y profesionales están alrededor, uno podría decir, no, pero pues solo es el nutricionista, porque solo que me diga el nutricionista que como, entonces yo trato de hacer caso, pero es que también está el psicólogo, que está revisando también qué está pasando en el entorno de la persona que tiene obesidad, que tiene este diagnóstico, porque es una enfermedad. Nos está acompañando Sandra Núñez, ella es médica magíster en Administración de Salud, especialista en epidemiología con conocimiento integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y además de eso, y gratamente es vocera de La Verdad de su Peso. Y la pregunta para ustedes es la siguiente: ¿ustedes ya no se pueden cerrar el pantalón sin acostarse? ¿Les ha pasado? Si la respuesta es sí, usted puede tener sobrepeso e incluso obesidad. No deje que los kilos de más le traigan consecuencias que puedan afectar su calidad de vida. Consulte con su médico ahora y dé el primer paso para alcanzar un estilo de vida saludable. Si quiere más información, visite www.laverdaddesupeso.co y recuerde que el único estándar que importa es la salud. La complejidad de la obesidad radica en gran parte en la desinformación que existe sobre las causas y consecuencias de esta enfermedad. Actualmente se puede contar con plataformas como La Verdad de su Peso, con iniciativas y espacios pedagógicos para aprender sobre obesidad y herramientas como estas. Localizador de especialistas, calculadora de índice de masa corporal, campaña La Verdad de su Peso en movimiento. Esta plataforma cumple 3 años inspirando, conectando y empoderando a pacientes, cuidadores, médicos y organizaciones a romper el ciclo del sobrepeso y la obesidad en Colombia. Y continuamos con nuestra invitada, Sandra Núñez. Ella es médica y vocera de La Verdad de su Peso. Y hoy pues queremos enfocarnos en eso, en conocer realmente qué significa ese numerito en la báscula y cuándo debemos estar tranquilos, seguir buscando nuestros hábitos de bienestar, hábitos saludables, y cuándo debemos preocuparnos. Pero ¿qué es La Verdad de su Peso, doctora? ¿Cuál es el objetivo de, digamos, esta concientización sobre la obesidad y el sobrepeso? Sí, Paola, La Verdad de su Peso, pues como lo vimos ahora, es una plataforma que busca informar a los pacientes y a los cuidadores, también a los profesionales de la salud y a las organizaciones sobre qué es la obesidad y el sobrepeso, y da herramientas para estas personas para realmente llamar a la acción, a que estas personas vayan y empiecen a hacer los cambios que ellos puedan, y empiecen también a consultar al médico e ir a los espacios que son para recibir el tratamiento adecuado y de manera oportuna, sobre todo antes de que llegue a la complicación. Esa es la parte más importante. Doctora, pero cuando se mencionan herramientas, entonces uno dice, muchas, y a veces se van. Hablemos de las herramientas, pero una a una, y yo creo que como en casa deberíamos hacerlo todos, ir anotando ese casi paso a paso para sentirnos mejor, para salir de esa enfermedad. De acuerdo. Tenemos la herramienta del índice de masa corporal, o sea, la misma fórmula que dijimos, pero esto es más fácil porque es una calculadora. Yo solo tengo que meter los datos del peso y la talla y él automáticamente me saca la información y me dice si mi peso es adecuado para la talla o si tengo un sobrepeso o si estoy en obesidad. Sí. Digamos que ese es el primer paso claramente para yo saber si debo consultar y debo empezar, digamos, a hacer unos cambios de estilo de vida para que me ayuden a mejorar esta condición. La otra herramienta que tenemos es el localizador de especialistas. En este momento tenemos una herramienta donde el paciente puede entrar y mirar y tendrá acceso a internistas y endocrinólogos, que son los especialistas, digamos, que manejan en gran parte estas enfermedades. Son como el que agrupa el equipo multidisciplinario que estaba diciendo, y ahí podrá mirar quién puede en su área, en su ciudad, porque también está por zonas, quién puede, digamos, verlo y hacerle un manejo integral, porque eso es lo más importante, o sea, no solamente el tema del manejo específico del peso, sino también su manejo, digamos, multidisciplinario, que ayuda a mejorar por qué la persona come, de pronto es que le falta ejercicio, de pronto es un tema hormonal, o sea, tiene que mirar diferentes cosas que pueden ayudarle, y así podrá identificar realmente quién de ese grupo cerca a esta persona puede darle la atención.
Pero eso está buenísimo además porque creo que tiene que ver mucho con la confianza, ¿no? A veces, digamos que cuando estamos buscando a un especialista, número uno nos cansamos y uno pregunta, pero ¿cómo? ¿A dónde? ¿A quién le pregunto? ¿Quién me recomienda a alguien? Y cuando además de esa lista, que ya seguramente está especialmente diseñada para mí, pues para la enfermedad que estoy buscando, además de eso me dicen, tranquila, que es que está disponible a 2 cuadras de su casa, tranquila, que está disponible pasando el parque del barrio. Pues buenísimo, está muy interesante el localizador de especialistas. Listo, siguiente herramienta. Hay una herramienta que es el podcast de Lucía, que es la verdad, todo sobre la verdad de su peso, y es realmente tenemos un personaje que nos cuenta que es Lucía. Ella es una mujer de 35 años con sobrepeso y tiene diferentes podcasts y capítulos donde nos va contando cómo ha sido su proceso de pérdida de peso, o sea, para llegar al peso, digamos, saludable, y nos muestra, digamos, de una manera cercana que los retos que tenemos como pacientes o los que estamos alrededor de los pacientes pues son comunes, o sea, para que nos sentamos acompañados, entendamos cuál es la realidad y podamos hacerlo más fácil. Y también pensemos que a veces pues perdemos, digamos, el norte y caemos otra vez como en los hábitos, pero tenemos que retomarlos. O sea, es un proceso que no es continuo, que no tenemos que darnos por vencidos, sino seguir haciéndolo, y seguramente tendremos recaídas y los médicos lo saben, y por eso este grupo que te refiero multidisciplinario está preparado para eso, porque algunos médicos se frustran con esta situación si no tienen, digamos, ese manejo continuo de pacientes con estas condiciones, que es lo que puede pasar, ¿no? La idea es siempre, obviamente, retomar el curso. Esa es la otra herramienta que tienen, digamos, los pacientes o los cuidadores para entender un poco más la situación. Y ayuda mucho, ¿no? Como conocer ese testimonio que quizá vive lo mismo que el paciente, que quizá está pasando por una situación difícil, fuera del tema de la báscula, que quizá está viviendo otro tipo de experiencias, y creo que cuando nosotros escuchamos también que otra persona resulta ser ese testimonio que nos anima, también nosotros nos motivamos. Entonces funciona incluso para el paciente, funciona para los familiares de los pacientes con obesidad y funciona para el grupo médico, para que todos estemos en sintonía y entendamos que como esta es una enfermedad con tantas aristas y con tantas especialidades que se requieren a su lado de apoyo, pues entonces todos nos pongamos como que en el mismo camino, en la misma comprensión, digamos, de salir de esa enfermedad y conocer la verdad de su peso, ¿cierto? Con Lucía. Listo. Y hay un mensaje además que ustedes, digamos, insisten como médicos, sobre todo como haciendo parte de la verdad de su peso a los pacientes y a la comunidad respecto a esta enfermedad, porque el mensaje hay que hacerlo más repetitivo, más reiterativo. Desconocemos que la obesidad es una enfermedad. Y entonces, ¿cuál podría ser, doctora, ese mensaje? Sí, nosotros queremos llevar el mensaje de realmente llevar información que no sea sesgada, o sea, información fidedigna, que se quiten muchos mitos que se tienen alrededor del sobrepeso y la obesidad. O sea, queremos decir que esta es una enfermedad que va más allá del peso, que no es estético, digamos, de base, que tiene, como tú decías, muchas cosas adicionales, y por eso es importante consultar. O sea, el fin último es realmente llevar al paciente a la acción, o sea, hacer que la persona realmente tome conciencia y vaya y consulte, y además ponga de su parte, porque realmente quien va a hacer todo este proceso va a ser el paciente. O sea, los médicos y todo el equipo multidisciplinario tendrán muchas herramientas que pondrá a disposición del paciente, pero el paciente es el que tiene que tomar la decisión y hacer el primer paso, y en cada cosa hacerlo él. O sea, ¿cierto? Tener claro que su participación es fundamental y su empoderamiento sobre su enfermedad. Entonces, eso es muy importante. Pero además este mensaje tiene que quedarse, ojalá, en todos los rincones del país, ¿no? Porque a veces nos concentramos sobre todo en las grandes ciudades y creemos que esta enfermedad también es producto del consumo de las grandes ciudades, pero no. Además, con la verdad de su peso, hay una caravana recorriendo todo el país, y quiero que entremos en detalle de esa caravana, porque realmente funciona ese voz a voz y conocer cómo sería un mundo sin obesidad y cómo sería una posibilidad de tener esa ayuda, esa colaboración, porque si bien la doctora dice, claro, el paciente pone de su mano, pero porque todos no lo cobijamos, incluso como sociedad. De acuerdo. Tenemos La Verdad de su Peso en Movimiento, que son unas vans que han recorrido más de 12.000 kilómetros por Colombia, diferentes municipios,
y hemos contactado a través de estas van más de 13.000 colombianos que han tenido una aproximación más directa con la obesidad. De hecho, en la van hay juegos donde las personas pueden hacer como un test de qué saben, ¿cierto? O sea, entender si tienen mitos o ideas que son preconcebidas que de pronto tenemos como sociedad. De pronto la persona que se ve muy rozagante pues es saludable, es un poquito lo que se piensa, pero diferentes mitos, y la persona puede entender si sus conocimientos son adecuados o requieren, digamos, algún ajuste ahí. Y lo mismo tener como una interacción con Lucía en la van, o sea, tienen esa actividad de interacción en la cual Lucía les puede resolver preguntas desde su visión también como paciente con sobrepeso. Y por último tienen la opción de tomarse una foto como para que quede de recuerdo, digamos, de este proceso en la verdad de su peso, y también tomarse su índice de masa corporal. Bueno, o sea, digamos que ahí hay bastantes actividades donde las personas pueden como sacar un espacio de su rutina y tener una aproximación a esta enfermedad. Y pues si no son los pacientes, también las personas que están alrededor, porque 1 de cada 2 quiere decir que todos conocemos a alguien en esta condición. O posiblemente en nuestra familia haya alguien con ese camino, digamos, nocivo, ¿no? Que es una mala alimentación o, bueno, una alimentación inadecuada, porque, claro, en este programa nos han corregido mucho que no es dieta, porque no se trata de dietas, es cambio de hábitos, es calidad de vida. Y entonces cuando nosotros hablamos de todas estas herramientas y cuando hablamos de esta enfermedad en Colombia, la doctora hace unos minutos también mencionaba lo que está pasando en la infancia, ¿no? Y en la etapa infantil, y seguramente cuando llega un nuevo integrante en la familia, pues toda la familia vuelca sus ojos hacia ese nuevo integrante, pero cuando este nuevo integrante probablemente se pueda enfermar y esté siguiendo los pasos del papá o de la mamá, siempre está otro integrante de la familia diciendo: ojo, ojo. Entonces puede ser también por ese lado. Pero respecto a esos mitos de la sociedad, creo que es un mensaje que nos toca a todos, no a aquellos que se están preocupando más por el número en la báscula. Sí, de acuerdo. Siempre, digamos que aún a los médicos, o sea, yo hablo también como médica, tenemos a veces cosas preconcebidas, ¿cierto? Porque a veces la cultura, la sociedad también nos influye. Y ahí es tener esa claridad de realmente los niños deben tener una alimentación saludable desde pequeños, porque un adolescente que llega a edad adulta con obesidad, pues la probabilidad de que siga con obesidad es muy alta. Claro. Y lo que es más importante de pronto y más impactante es que tiene 3 veces más probabilidad de morir más joven. Entonces realmente reduce la expectativa de vida de esta persona, y realmente pues uno no quisiera, obviamente como un papá o como sociedad, ver personas que están empezando su vida ya con una estadística en contra, ¿cierto? Claro. Porque pues es un indicador que realmente impacta. Entonces ahí los cambios que yo logre desde pequeño pues van a mejorar clarísima la situación hacia adulto. Claro, y es que sí, se repite y se es reiterativo con el tema de que el problema en sí no es la obesidad, el problema en sí no es como usted se vea con un pantalón ajustado o de pronto en el espejo. Eso no es tan importante como todas las enfermedades tan graves que se pueden desencadenar. Y es que cuando uno se enferma, no solo se enferma uno se enferma con toda la familia, porque es que la familia está pendiente de uno y todos se preocupan en casa y todos estamos pendientes y afectamos el trabajo y afectamos la calidad de vida y afectamos la posibilidad de sentirnos bien, tranquilos, tener ese bienestar y esa sonrisa y esa tranquilidad de alimentarnos, porque es que de eso se trata, de nutrirnos y de estar muy bien. Pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, médica y vocera de La Verdad de su Peso, una herramienta indispensable para conocer cómo estamos. Es sencillo, es fácil, es básico. Conocemos el índice de masa corporal con la herramienta número 1, el localizador de especialistas con la herramienta número 2, y además tenemos esa posibilidad de conocer un testimonio maravilloso con el podcast de Lucía. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paula.